1930, Enigma Centenario. La historia detrás del mito. Un acontecimiento que reclama por derecho propio permanecer en la historia. Más que fútbol, un recorrido por un sinfín de anécdotas y curiosidades vinculadas al primer mundial que alimentan el entramado narrativo de la trilogía 1930. Una novela que conjuga misterio, cultura, tecnología y épica. Juntas hacen inevitable la motivación. Y ya sabemos lo que la motivación hace por los aprendizajes. 1930, Enigma Centenario. Un podcast de desafíoprofundo.org. Buenos días, tardes y noches, lo que sea que está pasando, a ustedes que nos están mirando. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Enigma 1930. Acá con mi compañera Ana. ¿Cómo andás, Ana? Bien, Manuel, ¿y tú? ¿Pronta para otra aventura? Otro enigma. Otro enigma, claro que sí. Hoy vamos a estar hablando, como siempre, de algunas de las cosas que se quedaron por afuera de la investigación de lo que fue el proyecto de los libros de 1930. Hicimos una investigación extensísima que realmente llegó a diferentes puntas. No todo pudo entrar en el libro y decidimos que todo este picadillo que había histórico que teníamos acá tenía que ser conversado con las personas que también nos ayudaron de alguna forma u otra a realizar este proyecto. Hoy nos encontramos en el Museo del Fútbol, especialmente en la zona de 1930 y en pleno museo donde está lleno de vida, está lleno de gurises caminando por ahí dando vueltas. Así que para los que no nos están viendo pero nos están escuchando, capaz que alguno escucha de repente el movimiento de fondo, la historia cobra vida en este espacio y así la recibimos nosotros. Bueno, tenemos a nuestro invitado Marcelo Bravo. ¿Cómo andás, Marcelo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, Marcelo. Yo les pregunto siempre a todos antes de empezar un poco cómo quieren que los... Y Marcelo se me ocurre como decirle historiador, porque es eso. Investigador, curioso. Marcelo nos ha traído una infinidad de datos y de detalles que parecían perdidos completamente para el resto del mundo. Y sin embargo, acá los tenemos y hoy incluso vamos a hablar con algunos de ellos. Y después, por supuesto, tenemos a Sofía Romano. ¿Cómo andás, Sofía? ¿Cómo estás, Manuel, Ana? Un placer estar con ustedes y conocerte, Marcelo, también. Bueno, muchas gracias. Al toque, la voz, los que están escuchando ya la sacan porque es una voz impresionante. Sofía es comunicadora. Un poco de lo que vamos a hablar también hoy es cómo llegamos, ¿no? Nosotros, lo decíamos al principio, somos personas que de repente, o cómo terminamos en estos trabajos diferentes, que mucho tienen que ver con la pasión y con lo que a uno le gusta, ¿no? Y nos parece súper importante que los invitados también puedan contar un poco, pensando en las familias que nos están mirando, de repente cómo llegaron a estos lugares, ¿no? Cómo llegaron no esta mesa en particular, porque sino también a estas profesiones, ¿no? ¿Cómo es un historiador, Marcelo? No, a mí en particular, se sabe que en este mundo futbolero creces con el fútbol en la esquina, en el barrio, en la familia. Pero cuando falleció mi abuelo, cuando yo tenía 7 años, heredé un libro que se llamaba Un Libro de Oro, que hablaba exclusivamente del Mundial del 30, pero desde estadísticas, comentarios, relatos. Y yo en ese entonces sabía de que existía Peñarol, Nacional, y la selección uruguaya tenía sus títulos, pero nunca tenía ese Google, digamos, para... Claro. Y lo leí todo y para mí eso me marcó mucho. Primero, era evidente que la pertenencia de mi abuelo, que había jugado al fútbol en forma amateur, pero me generó en realidad para mí como que me amplió para empezar a investigar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y me empezó a gustar el fútbol desde la prensa, empecé a leer mucha prensa. No sé si fue realmente el propulsor de ponerme a leer. Y en lo que respecta a la literatura deportiva. Muchas estrellas deportivas, por ejemplo. Claro. Y a mí me marcó eso. Yo lo siento, y cuanto más pasando más el tiempo, más conservo ese libro, y cada tanto vuelvo a ese papel, a ese olor, ¿no? Encima me compré encontré esa versión en la feria, la compré de nuevo, porque la tenía más, era nueva, porque la otra era una reliquia para mí. Y creo que fue eso y me pareció un objeto valioso para mí. Y en ese libro, hablando de estrellas deportivas, acabamos de encontrar a tu bisabuelo.
Sofía? Sí, en realidad en el 24, en la gesta olímpica, en el primer campeonato olímpico, ahí es donde él está. En el 30 ya no llega, él ya se había retirado del loco romano y después estuvo en 6 Copas Américas obtenidas, bueno, obviamente en el CURC, en Nacional, en Boca Juniors, pero sí no llega hasta el 30, el loco romano. Famoso por jugar de boina, aparte. ¿Eso tiene algo que ver con tu historia, con tu desarrollo en la comunicación, en todo lo que...? Mira, en la comunicación no lo identifico al 100%, sí en mi pasión por el deporte, porque él se lo transmitió a su hijo, o sea, a mi abuelo. Mi abuelo se lo transmitió a su hijo, o sea, a mi padre. Y mi papá, y no por ser un varón súper deconstruido para los 90, me lo transmitió a mí porque soy hija única. Él quería tener un varón, no se le dio, entonces dijo, bueno, necesito compartir esta pasión. Y me empezó a llevar a la cancha desde muy chica. O sea, mis primeras memorias ya son yendo al estadio. Y era algo que compartíamos mano a mano, o sea, relación padre-hija, que hasta el día de hoy lo seguimos compartiendo. Eso por un lado, o sea, la pasión que siempre sentí por el fútbol, por el básquetbol también, que me acercó desde muy chiquita al club de mi barrio, a Cordón, viene por ese lado. O sea que mi bisabuelo sí tuvo un peso muy, pero muy grande. En el lado de la comunicación no, en realidad fue una búsqueda súper personal. Estudié abogacía unos años, me formé en artes escénicas. No había algo que me llegara como a cerrar del todo, porque la abogacía sabía que no era por ahí, pero las artes escénicas me gustaban, sentía que tal vez con eso no, como que no me llenaba lo suficiente, y en un momento dije, bueno, la comunicación tiene un poco de todo. Siempre me gustó escribir, me gusta mucho conversar, preguntar, escuchar, y dije, ese puede ser un buen canal de expresión, y que a su vez también, en este momento sobre todo, ¿no? Con las nuevas tecnologías, las aristas se abren muchísimo para que me den determinadas posibilidades laborales, pero a lo que voy es pluralidad de oportunidades laborales en la comunicación. Entonces, bueno, ahí fui por la comunicación, enseguida me encontré al principio iba por el lado comercial y enseguida me encontré con la radio. Y dije, ¿cómo no hice esto antes? O sea, no entiendo qué pasó acá. Fueron como muchos años de escucha de radio, de distintas emisoras, ni que hablar la radio deportiva siempre en mi casa sonando, la radio sintonizando tango en la casa de mi tía abuela. O sea, como que se me empezaron a venir muchísimos recuerdos que eran parte de mi día a día y que dije, siempre esto a mí me movió y nunca vi que yo podía estar de ese otro lado. Entonces empecé con periodismo, empecé a hacer radio, siempre desde el lado cultural, por mi formación en artes escénicas. Nunca pensé en hablar de fútbol. El fútbol para mí era cosa de los domingos en la cancha, los sábados en la cancha, de noches de Copa Libertadores, pero nunca comentando o analizando, a pesar de que siempre me gustó y que siempre era para mí una charla recurrente, ya sean en mis asados con amigos o en charlas familiares. Hasta que, bueno, me quedo sin trabajo en radio, haciendo periodismo cultural, y lo que me sucedió fue que se me presentó una oportunidad para trabajar en un club deportivo en el canal de comunicación. Ahí agarré viaje y a partir de ahí, que esto fue en el 2019, el mundo fútbol se me vino arriba y empecé a tener oportunidades de trabajo solamente en el fútbol. Así que acá estoy. Bueno, acá estoy. En realidad también me pareció que era muy interesante porque a mí me encanta el deporte. Por muchos momentos me resistí. Dije, no, esto lo voy a hacer por un par de meses y después lo dejo. Y después dije, es una tontería, porque a mí me encanta la cultura, el periodismo cultural, y qué expresión cultural más grande que el fútbol existe en nuestro país. O sea, no hay. No podés escapar al destino, Sofía. No sé si creo en el destino, pero siento que me es muy natural. La realidad es que siento que me es muy natural. Es un mundo súper complejo, el de la comunicación deportiva. Tiene muchos vicios que y son está difíciles de evolucionando quebrantar. también, ¿no? Sí. Está creciendo en este nuevo paradigma tecnológico, digo, está cambiando. Sí, total. Hay como diferentes formas de consumo, distintas plataformas, pero en algún punto sigue siendo... sigue teniendo un montón de vicios que me cuestan muchas veces como abstraerme. Pero bueno, ahí estamos. Claro. No, me parece impresionante esto, ¿no? Vos decías ahí también un montón de el fútbol es, ¿no? Que es el fútbol. Entonces yo quiero concretar esa pregunta, a ver, Sofía, para vos. ¿Qué es el fútbol? ¿Qué es el fútbol para el uruguayo? ¿Qué es el fútbol para nuestro país, para nuestra historia? La mayor expresión cultural, quiero ser redundante con este concepto, que está absolutamente libre de esnobismos, que eso es algo que me encanta, porque si bien me encanta el cine, me encanta el teatro, me encanta leer, muchas veces cuando hablo de literatura, de cine, y en esos intercambios hay
ciertos límites o sobre todo determinados prejuicios como, bueno, esto es cultura y esto no, y esto está buenísimo y esto no está tan bueno. Y el fútbol rompe con todo eso. Y eso me parece que hace que sea mucho más representativo. Y a su vez te mueve, te entusiasma, te genera adrenalina, pasión. Es como que te hace sentir, a mí me hace sentir viva el deporte. Y después hay una analogía que me encanta, que no es mía, es de un filósofo de Simon Critchley, que hace una analogía con el teatro y que dice, ir a la cancha es como ir a ver una obra de teatro, porque siempre está el mismo guión, el mismo director, los mismos actores, y por más de que vos ya sabés qué es lo que vas a ver, es como si vayas a ver una obra de teatro todos los fines de semana la misma, nunca va a ser exactamente siempre igual. hay algo nuevo. Exacto, y las sensaciones, ese éxtasis sensorial que te produce ir al estadio, ir subiendo los escalones y de repente encontrarte con el césped, la ambientación sonora, los olores, es algo realmente único, irrepetible, que lo describo y capaz que no genera nada, pero cuando estás ahí, es algo que solo sucede en ese momento y que no tiene igual por más de que vayas a hacerlo repetidamente. Tiene sí una similitud con el teatro. Es algo organizado con distintos actores todos los días, ¿sabes? Y verdad. Él tiene ese... Pero sí, es un fenómeno cultural, fenómeno global. Y esto de la integración social, ¿no? Integrador. Yo creo que a veces la gente dice que pegó tanto acá en Uruguay como un deporte inglés que era en realidad, pero tenía que ver también con esto y ya seguimos con a ver tu opinión del fútbol, Marcelo, pero ya la tenemos también. Cuando empiezan los ingleses a jugar en los puertos y los criollos no podían jugar en un principio, ¿no? Porque era algo solamente para ellos. Por más que el fútbol para los ingleses en ese momento era un deporte despreciable, igual solo lo podían jugar los ingleses, y cuando el criollo lo empieza a agarrar y empieza a sentirse más cerca de ese inglés que lo tenía tan alejado, ¿no? Como el colono, como de alguna manera la gente aristócrata, ¿no? Y en ese momento yo creo que eso también prende un poco el fuego de la pasión por el fútbol, ¿no? Esa equidad social que genera. Estoy tirando, ¿eh? Sí, Ana sí. Me mira. Te escucho. No, me llevaste a esa época en realidad que me imagino los criollos mirando a los ingleses con esa disciplina. Y nosotros le agregamos la picardía, digamos. Las patadas. Sí, pero creo que para ellos era, me imagino que debería ser algo salvaje, a su vez. Y para mí tuvo que haber sido algo de aprendizaje también, ¿no? Como nosotros aprendimos de ellos sobre la forma de organizarse. Pero en ese sentido creo que crecimos así nosotros, con ese aprendizaje. Pero no quiero ir del tema, porque en realidad... ¿Qué es el fútbol para los uruguayos, Marcelo? No, y vos fíjate, lo que será el fútbol, que ahora nosotros hablamos del fútbol porque tocamos un tema del fútbol. Claro. Pero nosotros desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, en un momento en el día hablamos algo, no del fútbol, pero una palabra. Está ahí, claro. Eso es una enfermedad. Claro. El fútbol es una pasión, y es increíble como nosotros lo tenemos tan en nuestra cultura, ¿no? A mí me sucede después de jornadas largas de trabajo que hago, no sé, radio, tele, todo el tiempo obviamente analizando partidos de fútbol, que cuando salgo digo, no voy a hablar más de fútbol. Y llego a la esquina, al almacén, y entro al almacén y de repente están pasando un gol o fechas, lo que sea, claro. y vuelvo al tema. O hablo con un amigo, intercambio un mensaje con una amiga, lo que sea, vuelve el fútbol. No hay escapatoria. Por fuera de prender igual un televisor, en lo que es la motivación, en lo que sea, en el aula, el hijo, el almacenero, siempre estás exclamando algo del fútbol. Es así. Pero además lo tenemos integrado en el lenguaje sin que te des cuenta, porque decís, vos, no sé, esto es un penal. Esto es un penal, ¿no? claro. Este es un penal. De fútbol, no, este es un penal y te pasaste de la raya, vos, ¿no? Claro. Esas cosas, eso es... Tal cual. Totalmente. Me gusta también, ya que estamos en esta parte de la historia un poco y preguntando, rápidamente vamos a preguntarles a ustedes qué parte de la historia uruguaya, porque vieron que nosotros lo que hicimos con esto es agarrar el 30 y ponerlo en unos libros, digamos, ¿no? En una novela que genera una ficción alrededor de esto, ¿no? ¿Cuál es la parte de la historia? Es como decir, ¿cuál es la parte de la historia favorita de cada uno?
Ahí en realidad es Ana la que saca notas y apuntes y tiene por todos lados. ¿Cuál es la parte de la historia favorita de cada uno que le gustaría ver o en una película o en una serie o algo así? ¿Del 30? Del 30 no, vamos a ir del de la Uruguay. historia nacional. Sí, y ya. Maracaná, tienen una historia. Maracaná. Ya la propia hazaña, me imagino que es un gran final. Totalmente. ¿Y vos, Sofía, si vieras una película de historia uruguaya, ¿de qué sería? Me pasa que acá la subjetividad me va a matar Te va a porque me iría al 24. Al 24. Aparte yo que sabía. la estética de los años 20 me parece maravillosa y me imagino en París a los jugadores uruguayos con todo lo que significa eso, ¿no? Ese intercambio cultural, al viaje en barco que duraba semanas. No sé, sí, me tengo que ir al 24, la primera gesta olímpica. Los franceses aparte estaban fascinados, ¿no? Con estos casi monstruos latinos que venían y que arrasaban en No, el y fútbol. Sí, anécdota pero de- además está, ¿no? Te digo, la cosa de la negritud, los mitos esos y Andrade, que para mí es como si me hubiera criado con él, que dicen que era muy buen bailarín. Es verdad. Y andaba, después de no sé qué, se iba a las Watts. Se iba. Y ahí Josephine Baker le propone hacer una dupla de baile y dicen que hubo un romance ahí. Wow. Entonces, Mito. pero eso estamos hablando de la madrugada, ¿no? Josephine Muy O sea, Baker. película. Muy, dame cine ya. Dame cine ya, Josephine y Baker. no se ha Andrade, recreado eso, ¿eh? Baile, No ¿no? se ha recreado. De bailar un tango, sí. No, también. Mm. No, me acordaba de la anécdota de los yugoslavos, un espía en una práctica del 24, que fueron a ver como Uruguay, ¿qué es? ¿No? Y en Surinam, era algo así. Para Europa era... Claro, Sí, estaba en África, Uruguay. Sí, exactamente. Y fueron y se dieron cuenta que estaba el espía y empezaron a hacer torpezas, ¿no? Como que eran horribles jugando. Y cuando van a jugar al estadio francés, ahí en Colombia, ¿no? Fue en Colombia, Uruguay termina ganándole 7-0 a Yugoslavia. Lo pasearon, ¿no? Es una picardía con el espía, que también seguramente el otro cuadro también tenía esa picardía de saber quién era el Yugoslavia. Y que aparte no eran jugadores profesionales, ¿no? O sea, nadie vivía claro, del no. fútbol. Mi bisabuelo en ese momento, cuando vuelve, ahí le consiguen un empleo público. Como, bueno, saliste Les campeón pagaban del en mundo. empleos. Te conseguimos Sí. un trabajo Les en pagaban en UTE. empleo. Eso, Y una se repite cachila. esta historia, y una ¿sabes? cachila que eso fue Ojo, una locura Lo máximo, total. ¿no? Sí, 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 Sí. locura total. Ceibal. Sí, sí, bueno, la era amateur y no se permitía cobrar por No. Porque por no jugar era, por no era dinero. de caballeros eso. Claro. Sí, sí, Claro. eso venía de los ingleses. Quiero adentrarme ahora un poco, continuando la trayectoria histórica que estamos tomando, ¿no? Porque, bueno, después del 30 todo viene feliz, la época de los 20, Valle, todo divino, y de repente se vuelve oscuro. Pues bueno, por no decir que ya venía oscurito de hacía un rato, ¿no? O sea, estamos en periodo entre guerras, ¿verdad? Y tenemos historias que envuelven al fútbol, que son tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, que son interesantes. Son parte de estos datos que nos quedaron de la investigación y que no pudimos todavía meter en los libros. Pero uno de ellos vamos a arrancar cronológicamente, digamos, ¿no? Previo a todo esto. 1914, en la Primera Guerra Mundial, surge, porque aparte fue una cuestión bastante espontánea, una tregua de Navidad entre los ejércitos franceses y alemanes, ¿verdad? En el que se pusieron a jugar al fútbol y comieron como una muestra de paz, ¿no? Entonces, quiero hablar de el fútbol como guerra, el fútbol como paz. Creo que lo hemos visto todo ya a esta altura, ¿no? El fútbol nos une y también nos separa así, a rajatabla en una mesa. Hace referencia a lo que sucedió en el 1914. Totalmente. Que eran entre franceses, británicos y alemanes. Claro, porque eran tres. Eran tres. Ah, ahí va. ¿Y qué pasó? Una pelota vino a parar esa, digamos... La batalla. Esa batalla. Una guerra, digamos, como dentro de una guerra. Porque cambiar el lugar de la batalla, un campo de juego, y en dónde consiguieron esa pelota, cómo apareció esa pelota en el medio. Eso es, yo creo que tiene mucha simbología lo que tú te haces referencia de Totalmente. 1914, como una pelota o el fútbol
para un acontecimiento que fue, creo, en Navidad. En Navidad del 14. Entre la Nochebuena y la Navidad. Yo creo que incluso en esa, porque estábamos el final de la Primera Guerra, ¿no? Entonces yo creo que después de eso, incluso en esa sección ya ni siquiera se volvió a pelear. O sea que una vez que pasó eso, se acabó la guerra, ¿no? No, para 1914 empezaba. Claro. Entonces empezó la guerra. Jugaron al fútbol y siguieron. De todas formas, producción, me corta la parte en la que digo cualquier cosa. No es por romper lo lindo que pasó, pero me imagino que a los 2 segundos los alternos te estarían diciendo qué están haciendo, ¿no? Y sí, y se acabó. Y se acabó. Pero yo lo leí por ahí que el último sobreviviente en realidad vivió los 3 siglos. El fines del XIX, todo el siglo XX, y se murió a principios del siglo XXI. Totalmente. Como para ver. Por ende, eso certifica mucho también de que fue verdad. Claro. Porque también puede ser Fue un relato, digamos, un relato, de la claro. persona hasta casi el final. Y por otro lado, tipo, o sea, vamos a hacer como un picado, un contraste con la modernidad, ¿no? O sea, hoy en día el fútbol también puede ser un lugar para grandes peleas, ¿no? No sé. Vos de tu experiencia, Sofía, que has tenido, basta ya todo con esta historia. ¿Qué? ¿El fútbol es paz? ¿El fútbol es guerra? Creo que es paz en su esencia y en su génesis, si bien es un juego de contraposición y estratégicamente tiene que ver con batalla porque tenés que posicionar a tus jugadores para ganarle al equipo rival, es un deporte. Y la esencia misma del deporte tiene que ver con la recreación. Lo que pasa es que llegó la competencia y con la competencia y también siendo una expresión popular máxima como hablábamos hace un rato, creo que se generó como un lugar de catarsis de los problemas sociales. O sea, si la sociedad en sí misma es violenta, bueno, vayamos con esta expresión cultural y con mi terapia no pagada, que en vez de pagar la terapia pago la entrada en la cancha y voy y digo lo que se me canta o hago lo que se me canta sin respetar el tiempo, el espacio del otro, ahí obviamente que se complica. No lo veo como algo que tenga que ver con la génesis misma del deporte o con la esencia misma del fútbol, como les decía. Lo hablo más desde un lugar de patrón social que contagia el fútbol. Lo que sí, mientras los escuchaba hablar sobre el 14, se me venía a la cabeza, es que muchas veces el fútbol, sobre todo en estos tiempos modernos, donde se mueve tanto dinero, muchas veces es un entretenimiento que intenta apaciguar o apagar o redireccionar el enfoque de donde estamos mirando. Es decir, está sucediendo algo recontra jodido en el mundo, estamos en guerra, entonces bueno, te pongo una Copa del Mundo para, dale, vaya y pase. Pan y circo. Pan y circo. Digo, pasó con el mundialito acá, ¿no? Sin ir más lejos, Sí. pero viniendo un poco a lo que sucede hoy, mismo el último mundial, ¿no? El mundial de Qatar, en un lugar en el mundo donde hay tanta represión de derechos humanos tan importantes, que la FIFA decida hacer un mundial ahí, tiene que ver un poco con... O sea, a mí me parece muy violento en algún punto. Es como, acá no pasa nada y cuando está el dinero, bueno, se decide lo que se decide, pero no se habla de esto, simplemente que la pelota ruede y que las personas estén entretenidas. Sí, de acuerdo, muy bien de acuerdo. En otro episodio que tenemos con Enrique Bianchi, que se los recomiendo súper ver, que te habla sobre el tema de cómo las empresas ferroviarias tenían mucho que ver con el desarrollo del fútbol acá en Uruguay, porque el fútbol lo traen los ingleses y las empresas, entre ellas estaba la ferroviaria y ahí sale el CURC, Peñarol, toda esta historia, ¿verdad? Él nos contaba que en un momento cuando se decide como legitimar la competencia del fútbol, la gran mayoría de los cuadros que estaban en ese momento decidieron renunciar. Porque entendían que no podía existir esa competencia en el fútbol, que les parecía aberrante. Y mirá cómo 100 años después les estamos diciendo, mirá, ¿sabes qué? No estabas tan errado. Algo de razón tenía. Algo de razón tenían, totalmente. Sí, es complejo porque a su vez también sin la competencia el deporte se siente como un poco más liviano en algún punto, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, creo que cuando llegó a un grado de globalización y sobre todo esto de mercado explotado a un nivel, o sea, si mi bisabuelo jugara hoy, mis nietos estarían salvados, por así decirlo, ¿no? Sí. Es una diferencia
abismal de los números que se manejan. Entonces, eso a veces es bueno porque obviamente que el mercado crece, entonces hay más trabajo no solamente para los jugadores, cuerpos técnicos, personas que trabajan en los clubes, sino también para las personas que están en la vuelta al día del partido, cerca de la cancha, cerca de la institución, cerca del barrio. Pero también a su vez, muchas veces lava un montón de cosas o también, como es donde se mueve el dinero, reprime un montón de otras. Por ejemplo, estamos ahora también en una situación de guerra y muy pocos jugadores se proclaman. O sea, ¿cuántas veces escuchamos hablar a un jugador de algo que realmente mueva la aguja socialmente? Totalmente. Son muy pocas las veces. De hecho, es bien interesante en ese sentido cómo rápidamente en España y otros países, Francia, prohibían ir al fútbol con camisetas alusivas a Palestina. Exacto. Y que varios jugadores violentaron esa norma y lo hicieron. Que a mí me llamó la atención porque es cierto, hacía tiempo que yo no veía en las manifestaciones de la realidad real en un encuentro futbolístico. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, tampoco yéndonos tan lejos, ahora en la guerra Rusia-Ucrania, a Rusia la desafilian, o sea, no le permiten jugar. O sea, guerras y fútbol hay un punto de conexión históricamente. Me acuerdo otra tremenda que hubo alrededor del Mundial en Rusia, que la gente no podía ir con remeras de expresión gay y todo eso, ¿se acuerdan? Sí, también. En Qatar igual, ¿eh? Ah, ¿pasó lo mismo en Qatar? Sí, en Qatar igual. Bueno, si en el 30 viene el Mundial para acá, eso no pasaría. Pero Blatter y compañía, bueno, no, Blatter no dio para adelante, igual. FIFA y compañía dice que no va a pasar. Antino. Igual, yo hablando de eso a raíz de la tregua de Navidad en la Primera Guerra, lo que pasó, que fue una pregunta que una vez lanzó Ramón, de por qué Alemania no quiso participar en el Mundial del 30. Y en principio no había explicaciones en ninguna parte. Acordémonos qué estaba pasando en Alemania en el 30, porque en el 33 sube Hitler, ¿no? Amigo Adolfo. Ahí estaba gobernando la socialdemocracia con mucha debilidad, con mucha oposición de los socialistas, de los comunistas, en fin, y ya los nacionalistas empezaban, la ¿no? Y el poder en esa época. Entonces, cuando Alemania participa en el Congreso de la FIFA en el 29 y dice argumenta por qué no quiere participar, dice que no solo porque no están de acuerdo con que el fútbol se convierta en una competencia, sino que no necesariamente por los jugadores, pero sí por las hinchadas, se fomentan emociones vinculadas al nacionalismo. Estamos hablando del 30. No se equivocó para nada. Total. Es decir, 4 años después, Alemania ardía de fomentar el nacionalismo. Claro. Y ellos no querían participar en una cosa que pensaban que ponía en riesgo o que podía despertar nacionalismos en las hinchadas que iban a victoriar a sus países. Pero a su vez, brillante, en el año 34 y en el 38... fue más propaganda porque valía más ganar un título internacional, claro, pero ahí ya invadir una ciudad, por ejemplo. Sí, pero ahí ya estaban Hitler. Claro. O sea, ya estaban, más allá de que lo eligieron las elecciones y era canciller y todo lo que vos quieras, pero incluso, o sea, siglo XXI, estamos viendo como el fanatismo, cómo se enerva a las personas de una forma que va para el fútbol, va para la política. Hoy en día vemos un comportamiento bastante... Barra brava de la vida. Barra brava de la vida, totalmente. Sí, tal cual. Y hoy ya no, en Argentina, por ejemplo, no pueden visitar los hinchas visitantes, ¿no? Y acá en el último clásico. Claro, sí, ya no se puede. Directamente ya no se puede. A no ser que sea en el Estadio Centenario, ni en el Campeón del Siglo, ni en el Parque Central puede ir hinchada visitante. Claro, exactamente. Estábamos hablando un poco del tema del 30 y de los alemanes y bueno, todo lo que inevitablemente pasa después, por supuesto. Y tenemos la historia de nuestro capitán, que aparte vamos a poner la foto ahí para los que nos están viendo. Pero esta es la foto con Jules Rimet y atrás está nuestro amigo Le Pen. Sí, es una foto increíble porque es la que cuando baja en el barco Jules Rimet. Y el que está al lado, a pesar de la ternura de tener una mascota... Eso en otro episodio también lo tienen que buscar con Leandro Folgar, nuestro episodio sobre mascotas y la cábala, y J.C. Celsa. Este hombre era el capitán
la selección francesa cuando bajaban del barco del Conte Verde. Que en ese entonces Jules Rimet en realidad es que apoya a ese seleccionado, porque en realidad la selección francesa no estaba de acuerdo en ese entonces para que vinieran acá al Uruguay. Es un gran logro de Rimet. Ah, Rimet los trae. Los trae y los elige. Son por supuesto, figuras que participaron incluso en la Olimpiada del 28. A la vez él hace la Copa. ¿Quién es Jules Rimet en realidad? Es el presidente de la FIFA. Presidente de la FIFA. Años en la FIFA. ¿Y por qué la Copa se llama Jules Rimet? Porque la trajo él. Sí, no, en realidad a partir del año 46 se llamaba la Copa el trofeo de la diosa de la victoria, que hablábamos la otra vez. Claro. Después la FIFA le cambia el nombre. Que es la diosa de la victoria griega. La que le cortaron los brazos, que queda solamente el torso y las alas. Y las alas es el Nike, de la publicidad, de la marca. Hoy en día el Nike, eso hace referencia a la diosa, y es el ala. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia de Alex Villarren? Este hombre ya venía un poco también siempre vinculado a cosas turbias, a las apuestas clandestinas, a los caballos, pero hasta ahí no llegaba. Pero no le hacía mal a nadie. No le hacía mal a él. Ilegales, pero estaban dentro de lo popular. Y resulta que, claro, cuando se viene la guerra del 39, él participa y se pone al servicio del nazismo. Claro, porque viene el gobierno de Vichy. Exacto. Y hace unas atrocidades, es un criminal. Dicen que él iba y hablaba en los pueblos y engañaba a la gente. Exactamente. Al pueblo judío lo sobornaba con dinero y le decía: yo te voy a cuidar de los nazis, y ellos le daban el dinero y al rato los delataba. Tenía esa práctica. Era muy conocido en realidad por esa práctica. Y después se participó en unas matanzas importantes también en la zona. A la cual, cuando finaliza la guerra, en el año 45, y lo detienen en Francia, al menos por unos 11 o 12 personas, él estaba acusado. Y lo terminan fusilando. Lo fusilan, claro. A los 39 años. Creo que la pregunta que se despega un poco de esto, digamos, como para alegrar un poco la atrocidad del crimen de guerra, es un poco esta que la hemos visto nosotros también, ¿no? El jugador contra el jugador, ¿no? O sea, el jugador, el juego versus la persona y el jugador que lo juega también, ¿no? Lo hemos visto en un montón de lugares que de repente pensando en Maradona? Estoy pensando en Maradona. Pobre Maradona, nada que ver, pero digo, estoy pensando en esa dicotomía entre el juego y la persona, ¿no? ¿Cuál es? ¿Vos qué pensás? Qué difícil, ¿no? Para los que no vieron la cara. No, lo que pasa es que venimos de un caso también que es muy complejo, ¿no? Claro. El de Alexandre me parece bastante extremo, y aparte no lo vi jugar. Entonces no me seduce el señor, por más de que fuera el capitán de su selección en ese momento. Pero volviendo a esto que me parece central, que es el fútbol como la mayor expresión popular, sobre todo hoy en día creo que el jugador tiene que ser consciente de la influencia que tiene para el afuera, tanto sus acciones dentro como fuera del campo de juego. Entonces, desde ese lugar creo que cada vez se separa menos. Eso no quiere decir, que pasa también con los artistas, de que no se pueda considerar una buena obra algo que proviene de una persona que tal vez no estás de acuerdo con cómo piensa o con lo que hace o con lo que dice. Pero es fino el límite. Es muy fino el límite. En fin, la mala permeabilidad que tenemos hoy en día, ¿no? Donde, o sea, cualquier cosa va a salir y va a estar ahí. Sí, en el caso de Maradona igual yo rescato muchísimo la fuerza con la que él se pronunciaba. O sea, nunca fue tibio. Nunca fue tibio. Y eso creo que se valora muchísimo en un medio que, como hablábamos hace un ratito, generalmente trata de cortarlos, o sea, de no darles voz. Y de vuelta era la representación del pueblo, ¿no? En esa elite fantástica internacional, digamos, un tipo que había salido una historia que todos quisieran escuchar, ver, vivir, digamos, ¿no? De alguna forma. Sí, sí, yo tengo la percepción con Maradona, en realidad, que fue una figura jugando al fútbol hasta incluso por fuera de lo humano. Claro. Entonces es difícil. La humanidad la tuvo
por fuera de la cancha, digamos. La humanidad, me refiero, no me siento sino que es lo más cercano a lo que representa a la gente, se sentía identificado de lo que decía. Lo otro me parece que es una fantasía, porque o sea, la fantasía, digo, en sentirlo, ¿no? No sé, Sí. yo me siento igual que él, no, yo no soy Maradona. Cómo jugaba Maradona. El mundo impulsado por las fantasías. El fútbol y la fantasía de la estrella. Era tal cual así. Entonces es muy difícil, capaz que en un jugador puede tener algunas actitudes humanas dentro de la cancha. Ahí podría yo evaluar, a ver. Pero Maradona es muy difícil poder evaluarlo así. No, es que también lo condenable es muy contextual. O sea, vos entendés de dónde viene él. Desde qué lugar viene él. Y hay una canción de Manu Chao que es formidable, que dice: si yo fuera Maradona viviría como él, 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga al 1000%. Es un tipo que de la noche a la mañana pasa de no tener nada, absolutamente tenerlo todo, al 1000%, y es difícil que no se te vaya. Digo, yo puedo condenar, puedo decir esto no me parece, esto me parece atroz, pero la verdad es que si me pasa a mí, yo no sé por dónde me puede pegar. Y en mi casa siempre hubo comida y siempre tuve una ducha para bañarme y siempre tuve el amor de mis viejos. O sea, mi contexto es desde el privilegio. Él hay un montón de cosas que no tuvo. Digo, no soy una justificadora de Maradona, sí. No, pero entender cómo... Pero tiene algo Maradona que a mí Tiene me parece que es respetable, incluyendo todos que también son entendibles, todo lo que le pasó, es que nunca se traicionó ni a él ni a su gente. Total. O sea, siempre estuvo del lado de ese lado. No, tanto puedes decir que estaba pirado, las ideas políticas, que fue a visitar a Fidel Castro, que hinchaba por esto, ¿no? Siempre abanderado con las causas... Fidel y Menem. Nada que ver, ¿viste? pero con el pueblo, siempre como del lado del Sí, pueblo. popular. ¿No? Incluso los amigotes que tenía, para mi gusto espantosos, pero no importa, pero eran del lado del pueblo, no andaba en limusina, ¿no? Claro. Paseándose por Borlero y yo qué sé. No, separado. es otra cosa, Ido. eso yo se lo respeto. Totalmente. Era persona a persona. Bueno, toda una serie para abrir fútbol internacional, Maradona, Argentina. Los queremos a nuestros hermanos. Bueno, Primos, por la duda. Bueno, primos. Se nos acaba el tiempo, así que bueno, nos va a quedar espacio para la próxima, obviamente. Agradecerles a los dos, muchísimas gracias por estar, la verdad que por la tremendo invitación. episodio. Y espero que ustedes también lo hayan disfrutado allá en casa. Nos vemos en un próximo episodio de 1930 Enigma. Chao. 1930 Enigma Centenario, un podcast de desafíoprofundo.org.